Aquí está el espacio para los miembros del canal. Comenzando con quienes se han unido recientemente, gracias a Gastro, Manuel Saldaña, Y Reviset 666. También agradezco a las entidades KND número 1, El Señor de las Sombras, Orrigan, Dominus Alpha, y a los miembros supremos, Juan José, Artanis Human Fanfics Konichiwa. Y por último, pero no menos importante, a Economic Edward. Ya estoy preparando películas exclusivas. Recuerden que pueden hacerse miembros, o suscribirse. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios, críticas, elogios o dudas. Todo es bienvenido. Sin nada más que decir, yo soy Teorías DC. Y me inclino ante ustedes. Cuatro marines Terran avanzaban entre los restos de una capilla, la cual colapsó cuando el titán colosal se manifestó con todo su poder sobre el Imperión. Este fue uno de los lugares afectados por la explosión. Aún habían personas completamente impactadas por lo que presenciaron. Algunos pueblerinos se acercaban a ellos mientras mostraban sus agradecimientos. Uno de los marines ordenó a todos volver a sus pueblos. El número de personas ahí se había duplicado desde ayer. No hay razón para abandonar sus hogares, no hemos sido enviados por Dios, no tienen permitido estar aquí. No pueden dejarlo todo para peregrinar hasta aquí. El cielo estaba nublado, habían habido reportes de disturbios cerca, debido a lo poco desarrollados que eran estos habitantes humanos, se planeaba mantener cierta distancia, pero tal vez eso no fue muy buena idea. Solo los hubs de sus cascos iluminan el entorno. Comando a Delta 3. Informe. Comando. Solo detectamos señales de calor, humanas. No problemáticas. No vemos nada fuera de lo usual, además del número de personas que ha aumentado. Entrando. Los marines avanzan. Acosados por las personas que salen para mirarlos, incluso algunos llegan a llorar. Uno de ellos nota símbolos tallados en los escombros. Una mezcla entre su escritura y patrones inspirados en las figuras de las naves Terran, como si fueran seres celestiales. Cuando vimos nuestro miedo caer con tanta fuerza como la del titán colosal, solo supimos que debíamos estar ante verdaderas divinidades. Entrando en la capilla convertida en una especie de templo improvisado. Decenas de aldeanos, arrodillados, cantan con palabras mal pronunciadas como Rainor, Dios, Fulgor de hierro. En el centro, una figura encapuchada con una máscara metálica reza frente a un holograma mal reproducido del Imperión. Era una pieza robada del transporte en la que casi muere Rainor. Aún indicaba por cuál de las compuertas se debía ingresar antes de caer. Las oraciones incluyen frases como: la luz cayó del cielo y nos purificó del falso rey, sus soldados visten fuego. Ellos eligieron quién debe vivir, el paraíso bajará, y nos llevará entre los astros. Solo a los justos. Uno de los marines interrumpe el ritual. Al ver los restos carbonizados de una persona que había sido atada a un poste. Cerca había un equipo de maniobras tipo trueno, la víctima debió ser un soldado de Kenny, todos al suelo. Esto no es de su propiedad. Los aldeanos se arrodillan aún más profundamente al verlos. Algunos los miran pasmados. El líder se levanta y dice: oh centinelas del fulgor, hemos pecado. Los marines debaten si reportarlo como una amenaza o solo como un grupo supersticioso. Cuando registran la zona, descubren niños con el símbolo de los asaltantes pintados en la frente. Estas personas estaban sufriendo una histeria colectiva. Comando, necesitamos refuerzos, dijo un marín. Mientras las personas se empujaban agresivamente para tocar sus armaduras. No muy lejos de la capilla donde fue hallado el culto, múltiples edificios de campaña se alzaban entre campos chamuscados y estructuras a medio colapsar. Una torreta del Imperión había caído a causa del titán colosal. La munición explotó y provocó un incendio incontrolable. Pero eso ya era parte del pasado. La explosión causada por el titán colosal lanzó fragmentos del Imperión en todas direcciones, y la posterior batalla entre los marines y los hombres de Kenny no hizo más que agravar el caos. Muchos de los heridos eran civiles, simples aldeanos atrapados en el fuego cruzado de fuerzas que ni siquiera comprendían del todo qué estaba ocurriendo. Para los Terran, estos puestos eran simples y fáciles de construir, comunes incluso entre colonos ordinarios. Pero para los habitantes de este lugar, eran enormes estructuras que parecían esculturas. Creaban zonas estériles de microorganismos y operaban con una eficiencia que parecía casi mágica.
Los pueblerinos se sentían intimidados. Los artefactos que portaban aquellos forasteros eran, cuanto menos, atemorizantes para ellos. Para facilitar el trato con los heridos y generar confianza, muchos de los médicos Terran se habían quitado sus trajes, atendiendo a los pacientes dentro de las instalaciones médicas improvisadas, pero completamente equipadas con tecnología que parecía salida de un sueño. Mientras tanto, otros profesionales, aún con sus trajes completos, trataban casos más urgentes o peligrosos fuera de los edificios, en los campos y calles devastadas. La presencia de sus visores, tubos y herramientas zumbantes causaba desconcierto, pero también esperanza. Milagroso a los ojos de los locales, cada operación duraba apenas unos minutos, reservada solo para casos realmente graves. Los médicos Terran, acostumbrados a trabajar en las peores circunstancias, no se habían detenido ni un segundo. Utilizaban herramientas portátiles que abrían la carne y la reparaban, reconstruyendo órganos o huesos, extirpando incluso tumores que nunca habían sido detectados. Equipados con rayos de curación nanomédicos automatizados, transformaron por completo una nave Medivac, que ahora funcionaba como laboratorio móvil. En su interior, una médica con el rostro cubierto por un visor holográfico analizaba tejidos locales, catalogaba virus endémicos y desarrollaba vacunas en tiempo récord. La prioridad era contener infecciones y prevenir epidemias ante el contacto entre dos civilizaciones tan diferentes. Testimonio de una mujer, dijeron que no volvería a caminar. Tenía metralla alojada en la pelvis, apenas podía respirar del dolor. Me dijeron que, con suerte, sobreviviría a la infección, pero que me olvidara de volver a andar. Pensé que mi vida había terminado ahí. La mujer hizo una pausa, observando su propia pierna como si aún no creyera lo que veía. Luego llegaron ellos. No entendí qué me hicieron. Solo recuerdo una luz blanca, calor, y después nada. Al día siguiente ya me levanté sola. Caminé. Como si nada. Como si jamás me hubieran herido. Me sanaron sin siquiera abrirme el cuerpo, susurró un anciano. Enfermedades degenerativas, infecciones crónicas, incluso casos terminales eran tratados como si fueran apenas molestias. Las filas de pacientes aumentaban. Algunos llegaban desde pueblos distantes. Peregrinaban, cruzaban valles, siguiendo rumores hasta donde se podía ver el Imperión, donde se decía que un pedazo del paraíso había bajado a la tierra. Cada día, más personas se reunían. Al otro lado del muro nuevas estructuras se construían. Almacenes, plataformas de aterrizaje. Los soldados de la guarnición observaban desde las alturas del muro, confundidos, pero fascinados. A lo lejos, decenas de BCE recién construidos, transportaban materiales desde el inmenso Imperión, incansables. Esas extrañas cosas metálicas se movían sin cesar, zumbando y trabajando en perfecta sincronía. No descansaban. Lo que más desconcertaba a los observadores era cómo los materiales de construcción parecían cobrar vida por sí solos. Estructuras enteras se alzaban en cuestión de horas. Torres, plataformas, muros reforzados con metales desconocidos. Un soldado murmuró: "No hay nadie ahí, ¿ves? No hay obreros. ¿Cómo se mueve eso?". En el corazón del sitio, brazos robóticos soldaban piezas con destellos de luz blanca, mientras cintas transportadoras traían módulos listos que se ensamblaban como si una mano invisible los guiara. Los BCE no hablaban, pero cada uno parecía saber qué hacer. Creando una ciudad de ensueños. Donde ayer solo había ruinas, desafiaba toda lógica. Y luego dicen que no fueron enviados por dioses, murmuró un soldado mientras una colosal estructura descendía desde los cielos. Cada día traía una nueva sorpresa. Un centro de mando, una colosal estructura de metal aterrizó con suavidad sobre la tierra, desplegándose después de salir del aún más inmenso Imperión. Algunos no podían soportar lo que veían. La magnificencia era tal que hubo quienes quisieron arrancarse los ojos por no sentirse dignos de presenciarlo. Otros, simplemente, se arrodillaban. Muchos se habían vuelto creyentes. Rezaban y lloraban mientras enormes satélites, más grandes que ciudades, flotaban sobre las nubes como vigilantes celestiales. Jin Raynor es nuestro Mesías, susurró uno. Definitivamente, no los querría como enemigos.